Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza, las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Una vez más, amigos, estamos aquí en su programa Reavivados por su Palabra. Este es un segmento del programa que lo hemos titulado Creed en sus profetas. Y con ustedes cada día estamos acompañados primero por la palabra de Dios, la palabra que nos abre el corazón, que nos ayuda a entender los propósitos de Dios. Y ahora estamos también con el espíritu de profecía y que nos trae una iluminación. El pastor Bruno, que nos acompaña, ha usado una ilustración ya hace un tiempo que a mí me gusta personalmente acerca del telescopio que nos ayuda a ver mejor el universo, aunque no aumenta la cantidad de estrellas. Así que bienvenido, pastor, es una alegría poder estar aquí. Muchas gracias, la alegría es también para mí y juntos mirar, profundizar más en esas estrellas, en esas verdades del inmenso cielo de la palabra de Dios. Qué bueno, pastor. Pues bien, nosotros estamos llegando ya al capítulo 29 del libro de Números y realmente nos sorprende porque está mencionando una cantidad de fiestas, hay una lista de fiestas, pero más que esa lista de fiestas, está enumerando una cantidad de ofrendas que se llevaban, ¿no?, en estas fiestas, 7 carneros, 7 becerros, había incluso fiestas ofrendas, en especie que le llamamos, ¿no?, en grano, en los frutos de la tierra, y se repiten en varias de las santas convocaciones, se repiten, y pareciera que uno se pregunta, ¿y por qué esta cantidad tan grande? ¿Era necesario? ¿Por qué se realizaba esa gran cantidad de sacrificios y ofrecimientos durante las fiestas solemnes? Muy buena la pregunta y la inquietud. Voy a leer directamente la respuesta en la declaración de Elena de White. Los ríos de sangre que fluían en ocasión de la acción de gracias de la cosecha, cuando se ofrecían sacrificios en tan grandes cantidades, tenían el propósito de enseñar una gran verdad, pues aún los productos de la tierra, las mercedes provistas para el sustento del hombre, las debemos a la ofrenda de Cristo sobre la cruz del Calvario. Dios nos enseña que todo lo que recibimos de Él es la dádiva del amor redentor. Quiere decir que esas ofrendas que constituían todo un río de sangre recordaban todo lo que Dios nos da para sostener la vida, Claro. así como también recordaba
la malignidad de nuestro pecado y el costo para redimirnos del pecado, que fue la muerte del Hijo de Dios. El apóstol San Pablo, cuando amplía este contenido, dice que el que nos dio a Jesús, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las demás cosas? Claro. O sea que la muerte de Cristo en la cruz no solo asegura el perdón de mis pecados y mi salvación, si creo y acepto que murió por mí, sino que en ese don de perdón, de salvación, están también todos los demás dones que hacen al sostén y al mantenimiento de la vida. Y alguno podría decir, ¿y era necesario tantos sacrificios? Claro. Y yo podría preguntar al revés, ¿y alcanzan todos nuestros sacrificios para ilustrar el gran sacrificio del Hijo de Dios? Es decir, ¿cuántos sacrificios, cuántas ofrendas, cuántos cultos, cuántas vocaciones de servicio teníamos que presentarle al Señor para decirle gracias por lo que Él hizo por mí? Elena de White dice en otra declaración que en Jesús el cielo nos dio el mejor don que podía darnos. Entonces, el Hijo de Dios, sin pecado, que se hace pecado, que se hace hombre, que vive, que se humilla, que se despoja de su divinidad, que vive obedientemente, que muere en la cruz, la peor muerte que se podía morir, para redimirme, pregunto, ¿qué sacrificio? ¿Qué ofrenda? ¿Qué culto de oración? De adoración. Podríamos decir, esto ya es demasiado, ya le pagué de más. O sea, nada de lo que hagamos, nada, o dicho de otra manera, todo lo que hagamos resulta extremadamente empequeñecido con lo que Él hizo por mí, ofreciendo su vida, su sangre. Ríos de sangre pueden ser nuestra ofrenda. Mar de sangre fue su sangre derramada en la cruz para limpiarme y salvarme y para asegurarme que en ese don Dios me va a dar todos los demás dones. Ahora es interesante, pastor, que esa explicación que nos brinda cambia nuestra perspectiva, porque nuestra perspectiva es muy humana. Decimos, bueno, ¿y para qué tanto? Pero en realidad no era que Dios necesitaba, pero ya Dios no necesita nada de nosotros. Para nada. Era más bien para recordar que todo lo que demos no es nada comparado con todo lo que Él nos ha dado y nos ofrece. Exactamente. Yo soy el que necesita ser agradecido y recordar, soy un deudor, soy un pecador, soy indigno, no merezco nada. Entonces, todo lo que pueda dar en ofrenda, en sacrificio, en entrega, en obediencia, es nada comparado con lo que Él dio por mí. Claro, y además dice que las mercedes provistas para el sustento del hombre, esa frase que menciona ahí de la cita que leyó, me hace recordar que no solamente está viendo el aspecto espiritual, también el aspecto del sustento diario, ¿no? Pues nosotros le devolvemos de lo que Él nos da. Claro, pero por eso, la muerte de Cristo asegura eso. Dice, Claro. Si Él me dio lo máximo, ¿cómo es que Cristo muere por mí? ¿Cómo no nos va a dar con Él todas las demás cosas? Entonces, digamos, la muerte de Jesús es la firma de un documento en el que las promesas de Dios se hacen reales para mi vida. Pastor, ¿cómo explicarle a nuestros amigos que nos están escuchando o nos están viendo a través de la Nuevo Tiempo, ya sea en el internet o la televisión, cómo explicarles esa dádiva maravillosa del amor redentor? ¿Cómo poder entender toda la inmensidad de ese sacrificio ofrecido por nosotros? Yo lo diría de esta manera utilizando las palabras del Evangelio. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Esa es una declaración que aparece en San Mateo, en el famoso Sermón de la Montaña, cuando habla de la comida, habla del vestido, habla de las inquietudes, de los afanes, del mantenimiento de la vida, totalmente legítimo. Que alguien se preocupe por su vida, por la vida de su familia, por la educación de sus hijos, totalmente legítimo. Pero aún eso legítimo
que debe impulsar nuestra vida, la Biblia dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Busca a Dios, confía en su palabra, en su promesa, acepta sus sacrificios, sus méritos. El que murió por ti, por mí, por nosotros, quiere vivir por nosotros. El que me dio lo máximo, ¿cómo no me va a dar lo mínimo? Por eso yo digo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Eso significa, pastor, que la persona que busca a Dios es esa persona que puede entender entonces el carácter tan maravilloso de esa ofrenda ofrecida, valga la redundancia, únicamente por amor, por la humanidad. Es así. Y es lo mismo, aunque pálido, reflejo, ilustración, es lo que pasa entre esposos o lo que pasa padre e hijo. Cuando uno ama de verdad, ¿hasta dónde estamos dispuestos a darnos? ¿Cuándo es mucho? Cuando amamos de verdad. Siempre es poco, siempre es insuficiente. No pensamos en nosotros, pensamos en el otro. Entonces, nada de lo que hacemos es mucho. El otro merece toda nuestra entrega. Y si eso pasa en el vínculo de un hombre, de una mujer, de un matrimonio, de padre, hijo, de amigos, ¿cuánto más pasa en esta sociedad tan desigual entre Dios y yo? El eterno, el dueño del universo, el soberano, el creador, y yo, un miserable humano, mortal. Y Dios quiere hacer una sociedad conmigo. Él quiere. La pregunta es si yo también acepto hacer una sociedad con Él. Qué lindo. Amigos, Dios quiere darnos todo. La pregunta fue, ¿nosotros queremos? Con esta idea vamos a tener un consejo muy importante y enseguida retornamos. Hola, seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios no hay dificultades que no puedan ver quienes en Él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor, ni flaqueza humana para cual Él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación, escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo ingresando a la página web www.aces.com.ar. También puedes adquirirlo descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos móviles. Amigos, estamos agradecidos a Dios por todas las bendiciones. El Señor nos ha dado todo en la dádiva maravillosa de Cristo Jesús. Por esto vamos a agradecerle. Vamos a orar. Gracias, Señor, por habernos dado en Jesús lo mejor que el cielo tenía. Y gracias porque también podemos buscarte en primer lugar, sabiendo que nos darás por añadidura todo lo que necesitamos para la vida. Cuida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a tener una adecuada escala de prioridades y a desarrollar una experiencia cristiana feliz y victoriosa. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestra cita es el día de mañana. Un nuevo capítulo, una nueva explicación, una nueva luz que ilumina nuestra vida. Hasta entonces.